En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. A todo lo que vamos a ofrecerle a Dios a partir de este momento, que nada nos distraiga, y es importante, hermanos, estar con la mente clara, los oídos bien abiertos para poder escuchar el mensaje, y también un corazón dispuesto, no solamente para guardarlo, sino también para ponerlo en práctica. Así es de que seguramente estamos muy contentos de estar en este lugar, y seguramente todo lo que hemos aprendido a través de todo este día, lo practiquemos. Una cosa es decir las cosas aquí al frente y otra cosa es practicar lo que estamos enseñando. Así es de que, para que lo tengamos en mente. Dios merece la honra y la gloria, y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Nuestro hermano Daniel va a dirigir los himnos, una oración, nuestro hermano Luis Rodríguez, un himno, nuestro hermano Andrés, predicación de un servidor, un himno, Mario García, dirige la cena, nuestro hermano Rubén Cuellar, y ayuda del hermano Mario García, y la oración final, nuestro hermano Cheto. Nuevamente, hermano Toniel, dirige los himnos, la oración Luis Rodríguez, el himno, hermano Andrés, predicación, un servidor, el himno, Mario García, Mario García, y dirige la cena, Rubén Cuellar, y le ayuda igual también Mario García, y el hermano Cheto, la última oración. Así de que vamos a estar ahí listos, atentos, para dar comienzo. Dios le bendiga. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro culto de adoración a nuestro Padre. Vamos a cantar de los himnarios cantos espirituales, número 147. 147, Maestro Ruge la Tempestad. Número 147, vamos a cantar. Brama la mano maestro y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llenan de oscuridad. Quienes que aquí pescamos pueden dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán su voz, será la paz. Almohadas ira del fiero mar, la lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, será la paz, será la paz. Vivo resuena en la inmensidad, será la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Hasta que venga agua torrente sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, oh quiérenme socorrer. Los vientos, las ondas oirán su voz, será la paz. Calmo las iras de fiero mar,
La lucha del alma las hace cesar, y así la vaquilla toma el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, será la paz, será la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, será la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán su voz, será la paz. Armo la ira del fiero mar, la lucha del alma las hace cesar, y así la vaquilla toma el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, será la paz, será la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, será la paz. Número 139. Número 139. Después de este canto tendremos la primera oración. Vamos a cantar. Al que busca en la luz, va el ciego y con temor, lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, la no de sonar, Cristo acoge al pecador, a sus pies descansarás, ejercitan en tu fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ven, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, para hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador, hazlo porque así verás, ya no me condenaré, ya la ley no pide más, la cumplió Jesús, no sé, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, la hacerlo resonar, Cristo acoge al pecador, acoger te prometió, nadie presta a acudir, necesitas como yo, vida que te hará vivir, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador,
haciendo resonar, Cristo acoge al pecador. Si estamos listos, vamos a orar. Padre celestial, Padre en la tierra y en todo lugar, vamos ante su presencia a darle gracias por la convivencia que tuvimos hace unos momentos, asimismo por todas las bendiciones que dio en la semana que terminó, por las peticiones y planes que nos concedió. También así queremos pedir por los enfermos de la congregación, que si es su voluntad se les recupere lo más pronto posible y lo podamos tener con nosotros si es su voluntad. También queremos pedir por el hermano que vaya a impartir de su palabra, que usted le ponga palabras entendibles y a nosotros un corazón abierto para sembrarlas en nosotros y que la pongamos en práctica y no lo pongamos en el olvido. Así también por los hermanos mayores, que usted los bendiga, los cuide de sus dolencias, así como de los cambios de clima. También si algún hermano viene en camino, que usted apresure sus pasos para que lo alabe igual que nosotros. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a buscar el himno 140, por favor. ...140, por favor. Cantemos. Todos los que tengan sed de la verdad, vengan cuantos pobres hay, comerán. No malgasten el haber, compre verdadero pan. Si a Jesús acudirán, gozarán. Si les prestan atención, les dará parte de su casado bien, eterna. Con el místico David, Rey Maestro Capitán, de las huestes de Aledén, llevará como va bien hecho. Sin volver, y el coger las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien. Vencedor al fin será por la fe, por la fe. Bien, no pasen los niños. ¿Tienen clase los niños? Adelante, por favor. Bien, hermanos, ya van a pasar ya uno su clase. Vamos.
vamos, hermanos. Que pasen de los chocos, ¿no? Ya, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Les pido el favor que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Ya, hermanos, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Dice la palabra de Dios, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí en el Evangelio de Mateo. Cuando dice la Escritura, hermanos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Cuando Jesús, hermanos, hace una declaración, son palabras, hermanos, de las cuales tienen que poner atención. Porque una vez que el Señor habla, hermanos, no deben de estar distraídos. Por ejemplo, cuando Jesús preparó o iba preparando a sus discípulos, no era, hermanos, para que los siguieran y pasar el tiempo con él, ¿verdad? Sino que los estaba preparando. ¿Por qué, hermanos? Primeramente, estaba preparando porque él en cualquier momento los iba a dejar. Pero tenía que prepararlos. Física, mental y sobre todo lo más principal, espiritualmente. Tenía que prepararlos. Porque él ya no iba a estar con ellos. Más sin embargo, hermanos, cuando Jesús habla, hermanos, sus palabras deben de retumbar en su mente. Yo me imagino, hermanos, a Jesús, cuando Jesús, hermanos, predica, la gente, hermanos, que lo seguía, se sentaban, hermanos, y Jesús estaba en una parte, hermanos, donde pudiera, hermanos, hablar abiertamente y que todos estuvieran atentos a su palabra. Pero hoy en día, hermanos, muchos no estamos atentos a su palabra. Aquí Jesús, hermanos, tiene que declarar a sus discípulos lo que le va a acontecer. Les está diciendo, hermanos, sí, que iba a morir, pero que al tercer día, hermanos, él iba a resucitar. Pero surge la pregunta que se me hizo hace mucho tiempo, cuando empezábamos por ahí en el ministerio, cuando estábamos allá en Mitras. Alguien por ahí preguntó, hermano, bueno, ¿y para qué resucitó el Señor? ¿Para qué? Bueno, hermanos, es que no solamente lo que le sucedió en todo el trayecto de su ministerio, no solamente, hermanos, lo que él enseñaba, sino que también, hermanos, de haber visto, hermanos, del Señor, todo lo que él tenía que decirle, porque él en una ocasión dijo, yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me ha dado para hablar. Es decir, que el Padre, hermanos, sí, estaba viendo a un hijo que estaba declarando lo que le iba a acontecer, pero era para que el mundo entendiera cuál era ese propósito, para qué resucitó el Señor.
bueno, resucitó, hermanos, para cumplir ciertos, hermanos, propósitos que el hombre tenía que ver. ¿Cuál fue el primer propósito, hermanos? Del por qué o para qué resucitó el Señor. Número uno, para que se cumplieran las escrituras, hermano. Se tenían que cumplir o no las escrituras, hermano. Se tenían que cumplir. ¿Y quién nos va a dar respuesta a esto, hermanos? El mismo apóstol Pablo. Pero el primer propósito, hermanos, por el cual el Señor Jesucristo, hermanos, resucitó al tercer día, era para que se cumpliesen las escrituras. Primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 4, hermanos, desde el 3, hermanos, dice Pablo a los Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a las Escrituras. Entonces, el primer propósito por el cual el Señor Jesucristo, hermanos, les estaba declarando, diciendo a sus discípulos, hermanos, que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Pero era para eso, para que se cumplieran las Escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Señor Jesucristo pasó por todo ese proceso, hermanos, desde el momento en que Judas lo traiciona y lleva a los guardias hasta allá y lo apresan y se lo llevan, hermanos, para golpearlo, para hacer lo que quisieron hacer con él, como lo menciona Isaías, el profeta, en su capítulo 53, verso 1 en adelante. Todo se estaba ya cumpliendo. Entonces, hermanos, ese propósito que se tiene conforme a las Escrituras de que Cristo iba a resucitar. Pero también, hermanos, en ese propósito, ¿sí? No solamente de que se iban a cumplir las Escrituras, sino que también para que el hombre entendiera quién era Él, a qué había venido y cuál era ese propósito. Ese es el propósito. Y solamente también para darle en la mera cabeza a quién, hermanos, al enemigo número uno llamado Satanás, diablo y otros nombres que le pusieron, Lucifer, lo que usted quiera. Pero, hermanos, era para que, hermanos, también se cumpliera lo que se había dicho, ¿dónde? En Génesis. Ese fue el propósito, hermanos, por el cual el Señor, hermanos, estaba resucitando. Hermanos, y cuando el Señor resucita, hermanos, empieza, hermanos, a tener, hermanos, todavía, hermanos, antes de partir a los cielos. Me gusta mucho, hermanos, cómo es que Jesús, en aquella oración que Él hace, en Juan 17, hermanos, en Juan 17 hay una parte, hermanos, o unos versículos donde yo veo, hermanos, claramente la preocupación del Señor. Sí, se cumplió el propósito de que resucitó al tercer día, sí, pero después, hermanos, terminado su ministerio, tuvo que partir. Pero antes de partir, hermanos, el Señor Jesucristo en Juan 17 hace una oración, la cual la eleva al Padre y le dice, hermano, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego dice, hermanos, la palabra de Dios, dice aquí la Escritura, hermanos, y les he, verso 14 del 17 dice, y les he dado tu palabra. Dice, y el mundo los aborreció. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y luego el verso 20, hermano, dice, hermano,
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hermano. El propósito del Señor, hermanos, era que se diera a conocer quién era Él, pero también, hermanos, está pidiendo que Dios, su Padre, los guarde de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque bien dice, por causa mía los van a aborrecer. El segundo propósito, ¿no?, es para confirmar, hermanos, para confirmar, ¿sí? Óigalo bien, para confirmar sus propias palabras. Ahí mismo en el Mateo 16, hermano, ahí mismo en Mateo 16, hermano, mire lo que vamos a encontrar también ahí, y también vamos a ver en el 17-23. En el Mateo 16, hermano, ¿sí?, que nos dice en el verso 21, ¿sí? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿sí?, y ser muerto y estar al tercer día. Y luego vamos al capítulo 17, del verso 23, donde dice la escritura, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos se entristecieron en gran manera, hermano. Es decir, hermanos, cuando ellos se dan cuenta de las palabras que Jesús está mencionando, se entristecieron. Esto nos recuerda, hermanos, con aquellos que iban camino de Maús, ¿verdad? ¿Cómo iban, hermano? ¿No iban entristecidos? ¿No iban pensativos? ¿No iban pensando muchas cosas, hermano? Su mente estaba turbada. No daban con bola. ¿Qué sucedió realmente? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Acaso no? Fíjate cómo iban ellos, hermano. ¿Y cómo es que Jesús les sale al encuentro sin conocerlo todavía? ¿Verdad? Todavía no lo conocían. Hasta allá después. Pero, hermanos, eso es lo que causó, hermanos, en muchos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hubo tristeza, hubo llanto, tal vez dolor, ¿sí?, de saber que su maestro había sido crucificado de una manera, hermanos, que nadie deseamos que pasáramos, hermanos, lo que pasó el Señor Jesucristo. Porque no fueron golpes suavecitos, hermano. Y no es como ahora se utilizan con un mecatito ahí, no, hermano. Allí eran latigazos, hermano, y con toda la hazaña. Se ensañaron de él, y luego verlo en la cruz, y luego verlo ya muerto, se entristecieron. Tal vez si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos sentido lo mismo. Digo, después de haber andado con el Señor, ¿verdad?, de un lado para otro, porque eso es lo que el Señor andaba de un lado para otro, en aldea, dándose a conocer. Y qué triste que muchos, aún viendo lo que el Señor hacía, no le creyeron. Pero otros se aprovecharon el tiempo. Sobre todo los discípulos, ¿sí?, andar con Jesús, convivir con Él, platicar, reír, no sé. Pero qué grata compañía había sido hasta para nosotros, ¿verdad?, haber estado en ese tiempo y tener ahí, hermano, tener a Jesús como nuestro gran amigo, lo que es. Pero haberlo tenido físicamente, saludarlo, conocerlo, palparlo, qué sé yo, oír sus conversaciones. Claro, nos tocó vivir este tiempo, no aquel, que fue un tiempo muy difícil. Que fue un tiempo muy difícil, donde realmente aquellos discípulos, aquellos cristianos, hermanos, cuando nos habla la palabra de Dios, cómo es que ellos iban sufriendo. Y seguramente se acordaban de las palabras del Señor. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Los echarán en las cárceles.
los llevarán ante gobernantes, hermanos, como le pasó, hermanos, a algunos de ellos, que fueron, Pedro y Juan fueron encarcelados. Entonces las palabras del Señor, hermanos, cuando Él declara algo, cuando Él dice algo o menciona algo, hermanos, es porque va a suceder, hermanos, tarde que temprano. Y Él estaba declarando algo bien importante, hermanos. Pero esto, hermanos, esto causó tristeza entre todos los que estaban por ahí, hermanos. ¿Sí? Causó tristeza. Pero, hermanos, hoy en tiempo, hermanos, también nosotros nos damos cuenta que al saber por todo lo que pasó el maestro, nos causa tristeza, hermanos, de saber que no lo vimos, pero sabemos lo que dice la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el Señor. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y cómo no, cuando uno empieza a leer la porción de la palabra de Dios y ver todo lo sucedido, hermanos, nos causa tristeza, hermanos. Hace poquito estábamos con una persona, hermanos, dándole un estudio. Hermanos, yo no toqué el corazón de ella, hermanos. Estaba llorando. Y aquí está mi esposa de testigo. Estaba llorando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hizo eco, hermanos, en su mente y en su corazón. Y me dijo, discúlpenme, pero esto me hizo llorar. ¿De qué platicamos? Como dice el canto, ¿no? Háblame más de Cristo. Pero cuando realmente, hermanos, predicamos a Cristo así, con todo lo que le sucedió, hermanos, hay gente, hermanos, que va a doblarse, se va a quebrar, hermanos. Porque la palabra dice que ella se que va penetrando, ¿no dice la Escritura? Va penetrando hasta partir que el alma, los tuétanos, las coyunturas, y diciendo, hermanos, se va hasta lo más profundo, hermanos. Hace que la persona, hermanos, llegue a ese grado de llorar. De llorar. Y es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Esto, hermanos, de por qué el Señor citó, bueno, fue para que se cumplieran los propósitos que ya están escritos aquí en su palabra. ¿Para qué? Para que se cumpliera la Escritura, pero también para confirmar, sí, con la misma Escritura, sus propias palabras. Tercero, hermano. ¿Para qué más, hermanos? ¿Para qué más? Estoy Señor, hermanos. Para haber manifestado el poder de su Padre. Ahí se vio manifestado el poder de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas sin embargo, hermanos, cuando ya lo ven ahí, hermanos, muerto, hermano, pero una vez que ya lo ven también resucitado, hermano, ahí quedó demostrado el poder de su Padre para poner y para que toda la humanidad supiera que no hay poder más grande que lo supere, como el poder de Dios. Yo a veces me pregunto, hermano, y digo, y no lo juzgo al pueblo de Israel, porque todos podemos caer en la misma situación que pasó el pueblo de Israel. En parte se entendía y en parte no lo que voy a mencionar. El pueblo de Israel, hermanos, después de que Dios toma a Moisés para que fuera a liberar al pueblo, hermanos, y luego de la manera, hermanos, en que lo empieza a liberar, hermanos, el poder tan grande que se vio en cada una de las plagas, hermanos, ver presenciado cada una de ellas. Y luego, hermanos, cuando ya sale el pueblo de Israel, hermanos, y cuando ya se ven frente al mar, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Estamos atrapados. ¿O no, hermano? Estamos atrapados. ¿Para dónde nos hacemos? Viene el ejército, hermanos, de Egipto, hermanos. ¿Para dónde nos hacemos? Vamos a morir aquí. Pero, vuelvo a decir, hermano, si ya habían visto el poder de Dios en las plagas, ¿que no podía haber hecho otro milagro? Y lo hizo, hermano. Lo hizo. Que hasta en forma de regaño, hermano, Dios le dice a Moisés, ándale,
la vara, hermano, y se abre el mar, y empiezan a pasar, hermano, y la columna de fuego allá deteniendo, hermanos, a todos aquellos que venían tras ellos para matarlos. Qué grande poder, hermano. Y hay gente que no cree en ese poder, donde se abrieron las aguas, hermano, y pasaron en seco, cuando ya iban llegando casi a la orilla, hermano. Se quita aquella columna de fuego, nuestro Dios, y vienen, hermano. ¿Y qué pasó con ellos? Un poder doble, hermanos. Detiene la columna detiene, hermanos, aquellos. Y luego se abre el mar rojo. Y luego el tercer, hermanos, se abre, hermanos. Y luego, cuando ya entran todos aquellos que venían contra el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Todos murieron, hermanos. Todos murieron. ¿Qué habrá pensado el pueblo? ¿Qué habrá pensado? O sea, dudamos de ese poder de nuestro Dios. Por eso, hermanos, todo este propósito, hermanos, de que el Señor resucitó era para mostrar también, hermanos, el poder de su Padre cuando, hermanos, el Señor resucita. Ahí está el poder de Dios, levantando a su Hijo, hermanos, y sacarlo a la luz, hermanos, y todavía dejarlo un tiempo en la tierra, hermanos. Luego ya después, ahora sí, partir. Se cumplió, hermanos, ese propósito. Efesios capítulo 1, ¿no? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, hermanos, Efesios capítulo 1, 18 al 20, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Dice, hermano, la palabra de Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, ¿quién? ¿En dónde? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, hermano. Ahí quedó, hermano, demostrado el gran poder de Dios al resucitar a su Hijo Jesucristo. Y aquí Pablo se lo está diciendo claramente a los de Éfeso, hermanos, ese poder tan grande de nuestro Dios al resucitar a su Hijo Jesucristo. Y ahora, ¿dónde está sentado, hermanos? A la diestra de su Padre. A la diestra de su Padre. ¿Quién podía hacer esto posible? Nadie. Solamente nuestro Dios hizo posible ese cambio para la humanidad. Por eso, hermanos, el poder que se va a ver en el día que el Señor venga, hermanos, es que se van a abrir los sepulcros otra vez. ¿O no? Dice, cuando Cristo venga, hermanos, ¿sí?, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, hermano. Y hay gente que no lo cree. Usted está loco. Está loco. Vamos otra vez. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No lo quiere creer? Pues ojalá, y si Dios le da permiso, lo va a ver. Pero igual como quiera lo vamos a ver. Pero para aquellos que dudan, hermanos, el poder de Dios queda manifestado a través de las Escrituras. Por eso, hermanos, no debemos de perder el tiempo en otras cosas. Debemos, hermanos, de predicar, hermanos, a Cristo crucificado. El Antiguo Testamento nos ayuda mucho, hermanos. Nos ayuda mucho a entender. Pero el propósito del Señor es, y debe ser siempre, la gran comisión. Siempre, hermanos. Por eso el dice, háblame más de Cristo. Háblame. Porque el tiempo es corto, hermano, y ese no se detiene.
El tiempo es corto, hermano, no se detiene. Pasa el tiempo, pasan los días, pasan las horas, pasan los meses, pasan los años. Y como dijo el hermano, ¿a cuántos les hemos predicado el Evangelio? Ojalá que lo estemos haciendo. Último, hermanos, último propósito, que es la que el hombre, hermanos, ha venido despreciando hoy en día. El último propósito, hermanos, es traer bendiciones prometidas por Él mismo, por el Señor. Traer bendiciones prometidas. Sí, hermano. En Hechos capítulo 13, en el versículo 37 al 39, Hechos 13, 37 al 39. Dice bien, hermano. Mas aquel, dice Pablo, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. ¿No es una bendición? ¿No es una bendición? Una bendición que nos alcanzó a nosotros, porque aceptamos que somos pecadores y por eso venimos a Cristo, porque Él es el único que nos perdona nuestros pecados. Es una bendición, hermanos. Fuimos, hermanos, totalmente perdonados nuestros pecados. Y luego dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, hermanos, la Escritura. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿En Él? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores y asombrados, sí, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creáis, si alguien dice os la contraria. Hermanos, el poder de Dios es tan grande, que cuando el Señor resucitó, hermanos, ¿para qué? Para traer las bendiciones que el hombre no tiene ni las va a conseguir en ninguna otra parte. Las únicas bendiciones que hay para poder, hermanos, entender un poquito más claro la palabra, es que no solamente la bendición de perdonar nuestros pecados, sino que también, hermanos, nos está ofreciendo una salvación completa. Aún no tengo una salvación completa, o sí la tengo. ¿Sabe por qué no? Porque estoy trabajando y estamos trabajando para alcanzar lo completo. ¿Qué dice Pablo? No es que ya lo haya alcanzado, ¿no? Más voy hacia adelante, prosigo hacia la meta. Esa era la meta de Pablo. Alcanzar, hermanos, la salvación completa, y la va alcanzando, como todos aquellos que murieron en Cristo. Y hay hermanos que han muerto en Cristo, ya están esperando, hermano, ese momento para disfrutarlo. Si yo le pregunto a usted, ¿queremos alcanzar la meta y disfrutarlo, las promesas del Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Perdón de pecados, ¿sí? Salvación, vida eterna, moradas celestiales y todo aquello, hermanos, que el Señor fue preparado para nosotros. Pero cuando se quiere obtener algo, hermanos, de valor, de gran valor, porque este es de gran valor, hermanos, se requiere de mucho esfuerzo, ¿o no, hermano? Perseverancia, constancia, fidelidad, etc. Para poder alcanzar eso que está guardándonos allá en los cielos, las moradas celestiales. Así es de que, hermanos, ¿para qué resucitó Cristo, hermanos? Número 1, para que se cumplieran las Escrituras. Y número 2, para que se confirmaran sus propias palabras. Número 3, para ver manifestado el poder de su Padre en él. Y número 4, traer las bendiciones prometidas, hermanos. Y Gálatas 3:14, hermanos. Termino con esto. Gálatas 3:14.
Gálatas 3:14. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. ¿Qué le parece, hermanos? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Qué grande es nuestro Dios al bendecirnos de esa manera. Primeramente llamarnos, y luego, hermanos, aceptarlo, y luego, hermanos, obedecer. Nos bautizamos, somos nuevas criaturas en Cristo. Ya el viejo hombre quedó atrás, pero ahora voy a gozar de esas bendiciones. Voy a tratar de no pecar, de no faltar, de no fallarle a Dios, y si lo hago, tengo a Cristo como abogado. Pero, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, de no hacerlo por costumbre. Entonces, hermanos, necesitamos entender que las bendiciones ahí están ya listas, preparadas. Jesús lo dijo, hermano. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Va a ser un lugar, hermanos, de verdad hermoso, hermano. Va a ser un lugar maravilloso, hermano. Si usted aquí, los que han salido de viaje, han visitado otros países y ven aquellos países hermosos, bien bonitos y recuerdos que nunca se me van a borrar de la mente, pues déjenme decirle que eso queda así, comparado con lo que vamos a ver allá en los cielos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Vas a hacer el himno número 189. 189. Ya lo quieren, cantemos. ¿Quién es el salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieren vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quiere ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió, hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Bien, hermanos, es el momento para participar de la comunión, la mesa del Señor y posteriormente la ofrenda. ¿Hay hermanos que van a participar en esta tarde? Sí.
Bien, todos sabemos que el primer día de la semana traemos a la memoria el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual se nos ha hablado en el transcurso de este día. Todos sabemos que al participar del pan traemos a la memoria el cuerpo de nuestro Señor, aquel cuerpo que fue maltratado, que fue escupido, que fue escarnecido y que sufrió una serie de penalidades, y todo por amor a cada uno de nosotros. Sabemos que al participar del fruto de la vid traemos a la memoria la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, la cual Él derramó desde sus pies hasta su cabeza, desde su cabeza hasta sus pies. Sabemos que estaba todo escrito, estaba profetizado para que se cumpliesen las escrituras, y sus discípulos también lo abandonaron. Todos sabemos que todos lo veían de lejos, y Pedro pues también algo que hizo fue negarlo después de haber andado con él día, tarde y noche, y lo negó 3 veces, y una serie de cosas y circunstancias que el Señor vivió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y todo por esa ganas de salvar al mundo y ganas de dar su vida para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia y perdón de pecados. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, allá en el versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está el amor de Dios, el amor del Hijo, en dar al Padre el Hijo, y el Hijo dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debemos de tener en la memoria, especialmente en el día del Señor, pero sin duda todos los días de la vida que Dios nos da, debemos de tener en nuestra memoria el gran sacrificio que hizo el Hijo de Dios por usted y por mí. Voy a pedir a nuestro hermano Mario que sea el quien nos dirija a Dios en la oración por el pan. Bendito Padre, te damos gracias porque permite que nuestros hermanos participen de este mandamiento, rogándole que bendiga el pan sin levadura, que participamos de él en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario para así pagar la deuda que nosotros teníamos. Bendiga a los hermanos que van a participar de él, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a orar por el fruto de la vida. Eterno y bondadoso Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. En reverencia y humildad delante de tu presencia estamos en este primer día de la semana, ahora pidiéndote que bendigas este fruto de la vid. Sabemos que al participar de él traemos a la memoria el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en dar su sangre por cada uno de nosotros y limpiarnos de nuestros pecados. Gracias por ese amor inefable, ese don tan grande, y te pedimos que tú bendigas este fruto de la vid y bendigas a cada uno de nuestros hermanos que traerá a la memoria ese gran sacrificio. Todo esto te lo pedimos en el sagrado y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Dice el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y por lo cual debemos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, otro mandamiento que hacemos con sustento y base bíblica es el mandamiento de la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte conforme haya prosperado. ¿Para qué? Para la ayuda de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos en Cristo, los de la iglesia. Seguramente como en el siglo I, en el siglo XXI hay mucha necesidad y hay que cubrir esas necesidades. ¿Y cómo se hacía en los primeros días? Bueno, los apóstoles administraban de lo que los hermanos vendían, pero luego ya fue establecida la ofrenda y bueno, ahora damos conforme a las bendiciones que Dios nos da. Y la ofrenda sirve para cubrir necesidades que hay en la iglesia, para que el ministerio de la obra de la predicación siga adelante, para el lugar donde nos reunimos y también, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también para ayudar a aquellos que no son de la familia de la fe. Y entonces eso es una gran bendición que tenemos para la ayuda de los santos y donde Dios bendice al dador alegre. Vamos a orar por la ofrenda y luego ya después nuestro hermano pasará ahí al lugar de nuestros hermanos. Oremos. Una vez más, bondadoso Padre, nos dirigimos delante de tu presencia, ahora para que tú bendigas esta ofrenda. Sabemos que son de las bendiciones que tú nos das. Todo lo que tenemos y poseemos proviene de ti, y te pedimos que bendigas esta ofrenda que nuestros hermanos, tanto en la mañana como en este momento, han hecho de corazón, de fe, con humildad y reverencia, pues tú bendices al dador alegre. Sin duda, bendito Padre, que las bendiciones que tú nos das también las podemos compartir y es una gran responsabilidad que tenemos como hermanos en Cristo y como la iglesia ha tomado hijo. Te pedimos que esta ofrenda cubra la mayor cantidad de necesidades y te pedimos que bendigas nuestras fuentes de ingreso y te pedimos que bendigas de manera especial a nuestros hermanos que la administran para que todo sea con transparencia y tu nombre sea glorificado y honrado y alabado en esta congregación y en todos los lugares donde se hace tu voluntad. Te pedimos que nos bendigas esta ofrenda, ya que todo te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para la última oración. Oramos, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Santo, te damos gracias por haber permitido reunirnos con tus hermanos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ha perdonado sus pecados. Tratan de darte permiso de regresar con bien a sus hogares. Cuídanos y protégenos hasta el fin de nuestra vida. Estas cosas pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente agradecemos.